Seguimos con neurología, básicamente neurofisiología, con el capítulo 56 el día de hoy. Entonces vamos a ver el control de la función motora por la corteza y el tronco del encéfalo. Es importante porque recuérdense que pues uno realmente no se puede referir a todo el sistema nervioso central como solo solo el cerebro como tal, ni solo pues toda la médula espinal como tal, sino que entonces hay bastantes áreas que lo van a ayudar y realmente ninguna puede actuar de manera individual. Entonces, vamos a comenzar con los movimientos voluntarios, ¿verdad? Entonces, ahorita, este capítulo más que nada ustedes han visto que, pues hemos visto corteza sensitiva, ahorita vamos a ver entonces con corteza motora, ¿verdad? Entonces, es distinto. Primero porque habíamos mencionado que la sensitiva normalmente iba a ser de una vía aferente, mientras que la motora va a ser de manera eferente, es decir, va a ser la respuesta que va a tener la corteza y que entonces por lo mismo va a pasar por todos estos puntos de control, los cuales son inevitables de que pase, son centros de regulación y cada uno entonces controla distintas partes del organismo como tal. Miramos que entonces, si bien es cierto que toda la mayoría de los movimientos voluntarios son iniciados como por grupos musculares, realmente de esa manera va a hacer que el sistema nervioso central lo va a ejecutar. Nos dice entonces Guyton de que realmente los movimientos voluntarios no son iniciados músculo por músculo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero agarrar algo, pues no voy a ir músculo por músculo de manera individual para generar la acción, sino que entonces el sistema nervioso central lo que va a hacer es agarrar un grupo de músculos y de una vez tiene como un mapa para poder entonces iniciar la contracción muscular de un grupo muscular y no de manera individual, ¿va? La corteza cerebral entonces va a activar estos patrones de movimiento debido a que la corteza, si recordamos, pues entonces va a ser el centro de almacén de la información. Entonces esta información como tal se va a pasar a centros inferiores, como habíamos visto que había un nivel cortical, subcortical y medular, pues entonces va a ir desde cortical a medular para poder pasar la información. Entonces va a pasar desde la corteza hasta la médula, el tronco y el cerebelo, ¿verdad? Hay un capítulo específicamente para cerebelo, eso lo vamos a ver más adelante, sin embargo, es de entender de que es un centro de regulación importante. También vamos a ver que el tronco, que recuerdan que yo les había mencionado, que el tronco normalmente, para recordarlo, va a dividirse en tres partes, entonces nos podemos recordar de lo del MVP, entonces, sabiendo de que la B, pues es una B alta, y entonces sería lo de mesencéfalo, bulbo y puente, ¿verdad? Estas partes conforman al tronco, y entonces es importante también entender de que ahora, en lugar de que la vía, como hemos visto anteriormente, si teníamos un estímulo de una vela y que entonces comenzaba por la médula y subía, ahora va a ser al revés. Recuérdense que ahora es motor. Entonces la corteza motora va a ser la que inicia y entonces vamos a ir bajando por los centros para terminar en los grupos musculares que vamos a querer mover, ¿verdad? La excepción va a ser que la corteza tiene una vía directa para movimientos finos y diestros, por ejemplo, en ciertas áreas, por ejemplo, lo que serían los dedos y las manos, ¿verdad? Entonces, en ciertos movimientos finos vamos a ver de que hay centros que se ocupan específicamente de ese tipo de movimientos, y entonces en estos centros, pues vamos a tener que específicamente se van a mover músculos individuales para poder generar el movimiento de manera más fina. Siguiendo, pues ahora sí conozcamos la corteza motora como tal. Habíamos mencionado que la corteza sensitiva, si ustedes miran la imagen esta que es la 56.1 de Guyton, pues miramos de que la corteza sensitiva va a estar en en los lóbulos, pero si se dan cuenta, este sigue siendo el lóbulo frontal, entonces aquí tenemos la cisura de Rolando, que entonces va a ser la que va a delimitar entre frontal y parietal. Entonces la corteza sensitiva va a estar en la porción anterior del lóbulo parietal, mientras que la porción motora va a estar entonces en el tercio posterior de del lóbulo frontal. Entonces aquí miramos de que esta cisura, que normalmente Guyton no la menciona, pero entonces si se las preguntan a nivel de laboratorio, va a ser cisura de Rolando, pues va a ser la que va a dividir de manera más coronal, mientras que luego tenemos esta, que es la cisura de Silvio, que se dan cuenta, pues el cerebro como tal tiene invaginaciones, ¿verdad? Que son fisiológicas. Sin embargo, hay fisuras que son como invaginaciones más profundas, las cuales entonces dividen a los lóbulos como tal. Entonces aquí miramos tanto el final como el inicio de cada una y que esto obviamente estamos viendo, por ejemplo, aquí el lado derecho y luego aquí atrás vamos a estar viendo el lado izquierdo, pero va a estar ocurriendo básicamente en ambos lados. Vamos a ver que entonces ahora ya vimos parte de la sensitiva, vimos las vías sensitivas, ahora vamos a ver las vías motores, ¿verdad? Entonces también vamos a tener tres áreas que van a estar divididas que van a conformar la corteza motora, ¿verdad? Entonces estas van a estar ubicadas en el tercio posterior de los lóbulos frontales y van a ser la corteza motora primaria o también referida como M1, área premotora, ¿verdad? Y la área motora suplementaria que también se refiere como AMS, ¿va? Entonces,
Si también continuamos con esto, recordemos de que seguimos la fisura de Rolando y entonces miramos de que si hacemos un corte coronal, vamos a ver que también se divide, dependiendo entonces de la localización, se divide topográficamente para poder ver que cada parte, que cada grupo neuronal, pues tiene un grupo en el cuerpo asignado específicamente para que entonces si yo estimulo cierta área, se va a estimular esa área en específico y no está todo regado, ¿verdad? Entonces en un grupo neuronal no es que yo tenga entonces todas las áreas del cuerpo en un mismo grupo y luego se repite, sino que entonces, por ejemplo, acá estas son el grupo neuronal para el tronco, luego para los brazos, para las manos, etcétera. Entonces, sabiendo eso, pues nos recordamos nosotros del homúnculo sensitivo. Pues ahora tenemos un homúnculo, pero este es el homúnculo fisiológico, pero motor, ¿verdad? Entonces, como habíamos visto anteriormente, el chiste de hacer este homúnculo es para representar de manera gráfica la distribución que tienen entonces los grupos neuronales conforme a los segmentos del cuerpo. Entonces, para que miren acá, de que aquí está técnicamente todas las partes importantes del cuerpo que se pueden mover, em, graficadas acá, pero con proporciones distintas y por lo mismo se le llama el homúnculo de la fisiología como tal, porque entonces ahora miramos qué partes son más grandes y cuáles son más cortas. Por ejemplo, entonces la mano va a ser aquí de las más grandes y entonces sensitivamente también habíamos visto de que nos ponían las yemas de los dedos, por ejemplo, pero ahora la mano va a ser muy importante porque imagínense la cantidad de movimientos finos que podemos realizar con la mano como tal. Entonces ahí es donde se rompe la regla que habíamos mencionado anteriormente al momento de realizar movimientos específicamente finos como tal, pues entonces se va a romper la regla de los grupos musculares y sí podemos entonces ser capaces de mover músculo por músculo para ser lo más precisos posibles, ¿verdad? Entonces esta representación topográfica del cuerpo es más del 50, o sea, la representación demuestra que más del 50% del área es controlada por las manos y los músculos del habla y de la cara, porque es básicamente lo que tiene muchos movimientos que tienen que ser muy complejos y precisos para poder ejecutarse. Es decir, yo puedo caminar, pero si se dan cuenta, la parte topográfica de la corteza motora que nos muestra que el homúnculo motor, pues entonces si se dan cuenta, no es tan grande como incluso la de la boca. ¿Por qué? Porque entonces para articular y generar entonces el habla se requiere de una secuencia de músculos bastante específica que solo se podría dar con un grupo neuronal más grande que los demás, ¿verdad? Entonces, ahora sí, miremos entonces las funciones como tal. Habíamos mencionado que son tres distintas partes en la corteza motora, ¿verdad? Entonces miremos primero la motora primaria. La corteza motora primaria va a ser el ejecutor final. ¿Y por qué lo estamos viendo primero? Porque pues es la primaria, es de las principales como tal. Esta va a actuar de manera que la excitación de solo una neurona en la corteza motora primaria no va a contraer solo un músculo como lo habíamos visto, sino que va a ser un grupo de músculos y esta corteza específicamente va a controlar la fuerza y la dirección y la velocidad del movimiento, ¿verdad? Entonces, al final uno lo mira como un movimiento básico, sin embargo, hay varios centros como puntos de control encargados de regularlos, ¿va? Es la última parada de la corteza antes de que baje la señal por la médula espinal. Y entonces su función no es pensar el movimiento, no es planificarlo ni nada, sino simplemente enviar la corriente eléctrica a los músculos específicos. Es decir, esta es la que se encarga de que si yo ya con otros centros de control en la corteza motora había planeado mover la mano, pues entonces que específicamente los músculos de la mano que yo quería mover se muevan, ¿verdad? Esta es la encargada de eso. Miramos más funciones de la misma, entonces miramos la codificación de parámetros físicos, por ejemplo, desde la fuerza, la velocidad y la dirección, también el homúnculo motor que habíamos visto aquí, que entonces reside en el mapa somatotópico. Si entonces estimulamos un punto específico, se va a contraer un músculo específico de esa área como tal. Como le menciono entonces acá, se dan cuenta, por más de que parezca un desorden de neuronas, pues entonces al final sí está bastante ordenado y está bastante proporcionado. Conforme a la finura del movimiento que queremos hacer, ¿verdad? Entonces aquí cada vez nos mencionan movimientos finos que van a ser esenciales y ahorita vamos a ver de que hay unas partes que se encargan más de movimientos distales, otras de movimientos proximales y que al final pues básicamente todos trabajan en conjunto, ¿va? Entonces, sin la corteza motora primaria perderíamos entonces la destreza fina. Entonces imagínense que queremos agarrar un vaso y entonces podemos mover el brazo como tal, pero no vamos a poder ejercer los movimientos finos de la mano, por ejemplo, para poder agarrar ese vaso específicamente, en dado caso la corteza motora primaria sea la que estuviera dañada. Vamos a ver acá. Ahora, en el área premotora, los patrones son complejos, ¿verdad? Tenemos entonces ahora la segunda área y entonces esta va a generar patrones más complejos, a diferencia de la corteza motora primaria.
Porque entonces este también, una de las partes que se las pueden preguntar bastante es que está muy relacionado con la imagen motora. Entonces la imagen motora se refiere al plan de movimiento que el cerebro tiene antes de ejecutarlo. Entonces se ha demostrado de que realmente uno si quiere mover algo, pues o por ejemplo, o sea, algo que involucre motricidad como tal, pues el cerebro no simplemente lo mueve, sino que entonces primero genera una imagen de cómo el cuerpo se vería moviéndolo o cómo se sentiría el cuerpo si se moviera a cierta posición y luego lo ejecuta. Es básicamente primero genera un plan. Y ahora tiene sentido, o sea, tiene más sentido la función de la corteza motora primaria cuando nos menciona que esa ya no planea, simplemente ejecuta para que los músculos específicos sean los que se muevan. Pero esta sí es la que piensa, la que genera la imagen motora y entonces también tenemos un término arraigado a esta área que sería entonces las neuronas espejo. Las neuronas de espejo, que ahorita vamos a ver, pues entonces son bastante importantes para replicar la actividad que me están enseñando. Si me están enseñando algo, por ejemplo, a cómo cocinar, y entonces yo tengo que ir ahí al lado del chef para poder ver qué está haciendo, pues entonces esa imagen en donde yo primero miro y entonces ese estímulo aferente luego se va a la corteza para que se integre y genere la respuesta eferente, pues eso al final es el trabajo del área premotora porque las neuronas de espejo lo que van a querer es replicar el movimiento que está generando la otra persona que yo quiero replicar como tal, ¿verdad? Entonces, esta se va a comunicar con la corteza motora primaria o directamente se dirige hacia la médula. Entonces, imaginemos de que queremos posicionar el hombro y el brazo para que la mano pueda realizar una tarea fina, pues entonces la corteza motora primaria va a ser la que ejecute y la que mande la corriente eléctrica hacia los músculos específicos, pero la área premotora es la que lo va a planificar, ¿verdad? Entonces va a ser como un arquitecto sensorial, mencioné en algunas literaturas. Entonces, esta también va a permitir el movimiento guiado por estímulos externos, la que permite entonces reaccionar a lo que vemos y lo que escuchamos, ¿verdad? Es lo que yo les mencionaba. Al final podemos replicar actividades por medio de de esta corteza premotora, ¿verdad? La coordinación de los músculos proximales. Muy importante el término proximal. Si se recuerdan en anatomía, proximal era algo que estaba mucho más cerca, conforme a un punto, y distal, pues era lo que estaba más lejos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de músculos proximales y nos recordamos entonces que en anatomía miramos lo de los troncos como tal y luego los apéndices, que entonces serían las extremidades como tal, pues entonces, ¿qué es lo que va a estar más cerca de nosotros como tal? Pues entonces el tronco, ¿verdad? Y entonces el tronco va a estar, o sea, todo el tronco y por ejemplo el hombro, ese tipo de cosas, esa coordinación de músculos proximales va a estar encargada del área premotora, ¿verdad? Y es importante porque luego miramos de que también hay una para los músculos distales, ¿verdad? Entonces, va a posicionar el cuerpo. Miren, si se dan cuenta, los hombros, las caderas, para que entonces las manos puedan hacer su trabajo, pero estas no van a ser las que coordinen las manos, sino que simplemente van a posicionar la mano para que si yo tengo que agarrar algo encima de la mesa, pues pone la mano encima de la mesa, pero no va a ser la que mueva los músculos específicos de la mano para que agarren el objeto como tal, ¿verdad? Luego tenemos la transformación sensorial, como les mencionaba, si miran ustedes que viene una pelota hacia ustedes, el área premotora entonces va a procesar esa información visual y va a preparar el plan para que de manera motora la podamos atrapar. Y lo que yo les decía también, las neuronas espejo, ¿verdad? Que entonces gran parte de las neuronas se activan al ver que otra persona está realizando una acción y ayuda al aprendizaje por imitación, ¿verdad? Entonces, como al final es una comunicación entre lo sensitivo y lo motor, pues esta comunicación es muy importante, ¿verdad? Se tiene que dar por medio de la corteza premotora, ¿verdad? Entonces, es muy importante esta función para el aprendizaje así y va de la mano mucho con el cerebelo cuando miremos, por ejemplo, la sustancia negra y cómo esta ayuda al aprendizaje. Por ejemplo, si yo estoy bateando, yo estoy jugando algún deporte nuevo y entonces, por ejemplo, pateo la pelota y la pateo muy duro, el cerebelo dice, bueno, entonces a la próxima ya sé con qué intensidad lo puedo modular. Igual la área premotora funciona bastante similar y funciona de la mano, sin embargo, esta es replicando, ¿verdad? Igual hay un capítulo específico para cerebelo que lo vamos a ver más adelante. Luego el área motora suplementaria. Este va a ser entonces el programador. Si se dan cuenta, venimos desde el ejecutor hasta el que hizo el plan, como el que entonces va a programar todo en cuestión de la corteza, ¿verdad? Este va a trabajar junto al área premotora y las funciones principales van a ser la fijación de la postura, porque entonces va a proporcionar la postura de fondo, por ejemplo, estabilizar el tronco. Si se dan cuenta, vamos desde lo central hacia lo distal. Sin embargo, ahorita vamos a ver que hay una excepción en esta corteza como tal. Y los movimientos bilaterales, porque entonces el uso de ambas manos simultáneamente lo va a coordinar este. Entonces va a coordinar el hecho en donde podamos utilizar dos extremidades al mismo tiempo en conjunto. Por ejemplo, si yo tengo que agarrar un vaso con las dos manos para que no trabajen separados entre sí, sino que entonces trabajen en conjunto como se necesitaría, dependiendo del estímulo, ¿verdad?
Entonces, a diferencia del área premotora, esta no va a necesitar ver algo para actuar, sino que se encarga de los movimientos, y esto es muy importante, de los movimientos autogenerados, ¿verdad? De las secuencias complejas, pero que nosotros ya tenemos ahí integradas en nuestra corteza, que no necesitamos ver un estímulo alterno para que lo podamos ejecutar, ¿verdad? Entonces, en la planificación de las secuencias, es la que permite, por ejemplo, que toquemos el piano o mecanografiar. ¿Y por qué es esto? Porque al final los movimientos son demasiado rápidos y también lo vamos a ver en cerebelo. Pero entonces es muy importante que si ya tenemos algo aprendido, que lo podamos ejecutar sin siquiera pensarlo, ¿verdad? Entonces imagínense, cuando uno, por ejemplo, uno aprendió a tocar el piano de niño y entonces ahora quiere tocar el piano, pues uno no puede comenzar a recordarse cada cosita cuando uno está tocando cada tecla porque al final son movimientos muy rápidos que simplemente tienen que salir. Y entonces el área motora suplementaria se encarga de estos, de los movimientos que nosotros ya habíamos aprendido y que entonces es como la memoria muscular que mencionan normalmente, ¿verdad? Igual, tocar en el teclado como para mecanografiar, como menciona acá, ¿verdad? Al final son movimientos demasiado complejos, demasiado rápidos, que al final si los pensamos uno por uno, pues al final no se va a lograr. Al momento que, por ejemplo, también igual hablamos, y entonces hablamos bastante rápido, y entonces las palabras no me voy a poner a pensar yo qué palabra es la que aprendí y cuándo la aprendí. Simplemente sale, porque ya nos ponemos a pensar en esto, porque esto al final se vuelve subconsciente, ¿va? Entonces, los movimientos bimanuales, como habíamos mencionado, va a coordinar entonces actividades que necesiten trabajo de ambas manos al mismo tiempo. Y el ensayo mental, porque entonces curiosamente esta se va a activar incluso aunque no se generen movimientos. Es decir, si nosotros medimos la actividad cerebral y medimos el área motora suplementaria, solo con el hecho de que entonces imaginemos de que estamos realizando una secuencia de movimientos complejos, esta se va a activar sin siquiera entonces realmente estar generando el movimiento, sin siquiera estar generando el estímulo para que el músculo se mueva. A diferencia, por ejemplo, la corteza motora primaria, que simplemente es para enviar el estímulo de una vez a donde lo tiene que enviar. ¿Va? Tenemos otras áreas motoras, ahí ustedes van a ver de que también hay bastantes áreas que lo vamos a ver más adelante, pero porque si se dan cuenta el cerebro pues está ubicado y tiene muchísimas neuronas, pero entonces de las más importantes se las ponen acá y de las más importantes que les ponen acá yo les diría que el área de Broca es una de las más importantes. También tenemos el área de Wernicke que lo vamos a ver más adelante, si no es que ya lo vimos, la verdad es que no estoy muy seguro, si no pues lo miramos después. Se lo aseguro que igual viene en el libro y estas dos son las más importantes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque clínicamente son muy evidentes cuando se alteran. Tenemos, por ejemplo, la fascia de Broca, que entonces va a producir una alteración en el lenguaje, pero específicamente en el habla. Es decir, el paciente va a poder entendernos, pero no va a poder entonces hablar de manera adecuada, porque entonces, como estamos viendo que es un área motora, pues por más de que todo lo demás de la comprensión del lenguaje y la integración del mensaje esté indemne, pero el área de Broca entonces va a generar, o sea, su lesión va a generar una praxia motora del habla, es decir, no vamos a poder transmitir lo que nosotros queremos. Básicamente una incapacidad para hablar, se podría decir, aunque lo entendamos. Mientras que el área de Wernicke, cuando se lesiona, va a actuar distinto, porque entonces la boca como tal, la articulación de las palabras va a actuar normal. Sin embargo, la comprensión del lenguaje como tal, a mí me están diciendo algo y yo estoy diciendo algo completamente distinto. ¿Por qué? Porque al final mi articulación no está afectada, lo que está afectada es mi comprensión. Entonces yo al final estoy tratando de decir otro mensaje y realmente no se está transmitiendo. Esta es la de Wernicke, mientras que la de Broca es de que yo no puedo decir el mensaje por más de que lo entienda. La diferencia entre estas dos y entenderlas es muy importante, porque siempre las preguntan. O sea, como les menciono, aquí van a ver más y ahorita vamos a hablar de esas, pero no son tan importantes, ¿verdad? Entonces apréndanse las áreas como tal y luego estas que son suplementarias, o sea, como especializadas específicamente en ciertas actividades, pero que estas dos son muy preguntables. Luego, los campos de los movimientos oculares va a controlar los movimientos voluntarios, por ejemplo, como la fijación visual, es decir, cuando yo estoy siguiendo un objeto con los ojos, pues, y que realmente es un movimiento complejo, porque, o sea, cuando miren músculos de los ojos, son movimientos complejos que tienen que estar muy bien coordinados, que entonces por lo mismo estas áreas tienen que estar especializadas. El área de rotación de la cabeza, que entonces va a dirigir la cabeza hacia los objetos como medianamente un reflejo. El área de habilidades manuales, que va a coordinar entonces los movimientos de las manos y su lesión entonces va a generar otra praxia, sin embargo va a ser una praxia motor, ¿verdad? Que entonces va a ser la incapacidad de realizar movimientos finos. Ahora, la probabilidad que les pregunten estas es casi que nula, porque se dan cuenta del mismo nombre, les menciona qué es lo que hacen, entonces probablemente no la van a preguntar. Y aparte, como vienen pocas preguntas por capítulo, pues yo les diría que el área de Broca y el área de Wernicke son de las que fijos les pueden preguntar y las vías que vamos a ver a continuación. O sea, las áreas que acabamos de ver, tanto la motora suplementaria, la primaria, como
con la premotora, con el ejemplo de las neuronas de espejo y ahorita con las vías que vamos a ver, porque estas vías son muy importantes. ¿Se recuerdan de cuando vimos la vía dorsal lemnisco-medial y la de la columna lateral? Pues entonces esas son sensitivas. Aquí vamos a ver ahora dos que son motoras, ¿verdad? Y se recuerdan de que teníamos unas sensitivas normales para mecanorreceptores y otras que eran para el dolor como tal. Pues ahora tenemos otras dos. En total serían seis vías las que hemos visto hasta el momento. Entonces, la del fascículo córtico espinal se va a llamar muy popularmente la vía piramidal. Entonces, esta vía piramidal así es como se los van a preguntar. Y normalmente, como les menciono, así como cuando les enseñé lo del quiasma óptico, cuando les enseñé las otras vías, se las pueden preguntar a nivel que se las dibujen. Entonces, miren esta imagen y ahí traten de dibujarla, porque entonces de esa manera siento que aseguran de que se saben el camino, porque hay partes más importantes que otras, pero si ustedes van a dibujar las seis vías, pueden dormir tranquilos porque les pueden preguntar de cualquier cosa que no les va a afectar. Esta entonces, recuerden que va a ser motora. Entonces vamos a iniciar desde acá, o sea, desde la corteza, de cualquier lado de la corteza para hacia abajo, ¿verdad? Para entonces generar ese estímulo como tal, motor. Esta vía directa entonces la más importante desde la corteza hacia la médula espinal, porque ahorita vamos a ver otra, pero es menos importante. Esta es la principal, ¿verdad? Esta es como la evolucionada, la nueva, se podría decir. Entonces, el origen de sus fibras va a ser 30% de la corteza motora primaria, 30% del área premotora y suplementaria y 40% de área somatosensitiva. Recuerden que entonces todo está en comunicación. Entonces, 60% va a ser meramente motor y entonces el 40% son somatosensitivas. Esto quiere decir de que da estímulos mixtos, más o menos, porque entonces los estímulos que va a recibir para que entonces se genere la eferencia como tal van a ser 60% motores, pero como todo tiene que estar conectado, porque como hemos visto en neurología, en todos estos capítulos, todo tiene que estar conectado porque nada funciona individualmente. Entonces estas áreas somatosensitivas también forman el 40% del origen de las fibras del mismo. Va. El trayecto de la vía piramidal realmente es más sencillo. Ustedes lo que tienen que saber es que lo famoso que siempre dicen en donde una lesión del lado derecho, por ejemplo, va a generar una afectación del lado izquierdo. Entonces, esto funciona de la siguiente manera. Y es de que al final, ¿se recuerdan cuando estábamos viendo también la anterolateral y la dorsal lemnisco-medial, que eran sensitivas? Que yo les mencionaba que el punto en donde se cruzan es muy importante porque pasan del lado derecho y entraron de un estímulo derecho y pasan al lado izquierdo, ¿verdad? Y si a mí me quitan el lado izquierdo, pues entonces yo ya iba a tener una alteración sensitiva del lado derecho. Ese tipo de cosas, pues lo mismo pasa acá. Si yo tengo una alteración a nivel de la corteza motora del lado derecho, por ejemplo, y entonces yo lo voy a ver afectado de manera semilógica en el lado izquierdo. ¿Y por qué? Porque entonces ustedes tienen que saber que existe la decusación de las pirámides. Recuérdense que decusación es que pasa de un lado hacia el otro, ¿verdad? Entonces al final se pasan hacia el lado contrario, contralateral. Entonces, las fibras van a converger y van a pasar primero por la cápsula interna, luego por el tronco del encéfalo que habíamos mencionado, que era lo del MVP que ya vimos, y luego forman las pirámides del bulbo raquídeo. Estas son como las más importantes. Entonces, si miramos que desde la corteza, pues entonces viene acá, pasa por el brazo posterior de la cápsula interna, porque así se lo tienen que aprender, porque así se lo pueden preguntar a nivel de laboratorio, ¿va? Luego la base del pedículo mesencefálico, luego entonces de la protuberancia y luego llega la pirámide del bulbo raquídeo, ¿verdad? Entonces aquí es donde yo les menciono, miren que aquí está la M, aquí está entonces la P y aquí entonces está la B, ¿verdad? Para que entonces se lo aprendan. Obviamente no está en orden, pero es la manera más fácil de que si ustedes le dicen tronco, ustedes ya saben las tres partes que lo conforman porque si no se hacen bolas. Entonces, por lo mismo, luego, si se dan cuenta, a nivel de la pirámide del bulbo raquídeo, y es que esa es pregunta muy importante porque les pueden preguntar, ¿a qué nivel se decusan las pirámides entonces en la vía piramidal, va? Entonces ustedes tienen que saber que es una vía motora y que entonces se decusan, es decir, pasan hacia el lado contrario y no del todo, o sea, no es al 100%, algunas pasan, algunas se quedan. ¿Se recuerdan del quiasma cuando vimos entonces los capítulos de los sentidos? Si se dan cuenta, algunas pues siguen, otras cruzan y otras pues entonces siguen para el otro lado, ¿verdad? Entonces, pues es un porcentaje, ¿va? Es de estudiarla y entonces ahorita vamos a ver que en el bulbo inferior, porque como les menciono, es muy importante la localización en estos puntos, o sea, lo que les pueden preguntar a nivel de examen parcial, recuerden que en el examen parcial no les pueden preguntar que dibujen, ¿va? Entonces, a nivel de pregunta de respuesta múltiple va a ser de que entonces describan la localización. La localización va a ser el bulbo inferior. Las pirámides, entonces la ecuación de las pirámides en el bulbo inferior.
la mayoría de las fibras entonces van a ser del 80 al 90% que se van a cruzar al lado opuesto. Por lo mismo, semiológicamente, si tenemos la lesión que yo les comentaba, pues se va a ver muy evidente porque entonces hasta el 90% de las fibras motoras van a estar afectadas. Los fascículos entonces córtico-espinales laterales cruzados, que los miramos, vamos a ver acá, aquí está la decusación de las pirámides, ¿verdad? Y entonces miren cómo, si se dan cuenta, se termina la continuidad del surco que tenemos acá para entonces generar la decusación de las mismas. Pues entonces ahora tenemos fascículos córtico-espinales laterales y córtico-espinales ventrales, ¿verdad? Que los miramos en esta imagen de acá. Vamos a ver acá. Entonces, tenemos la pirámide del bulbo raquídeo que se decusó y entonces genera ambos, ¿verdad? Córtico espinal lateral, córtico espinal ventral. Y entonces es importante, recuérdense que anatómicamente ventral significa anterior y lateral pues alejado de la línea media. Entonces, vamos a ver de que pues obviamente ventrales están anteriores y laterales pues están laterales, ¿va? Miramos que estos entonces tienen distintas funciones. O sea, entonces los que se van hacia lateral, ¿verdad? Controlan los músculos distales de las extremidades, mientras que los que se van ventrales controlan los músculos axiales. Entonces tiene lógica para memorizarlo porque entonces yo miro acá que estos van a estar más céntricos, entonces los ventrales van a hacer todo lo del tronco, mientras que los laterales que están hacia los lados, pues entonces tiene más sentido que se vayan hacia las extremidades como tal, ¿verdad? Entonces, siempre hablando de manera motora. Entonces, especialmente, por ejemplo, los laterales, ya podemos intuir que van a mantener o van a llevar las fibras de los movimientos finos, porque entonces si estamos hablando que van a controlar las extremidades, pues entonces los dedos de las manos, de los pies, y como tal, pues van a estar controlados entonces por los fascículos córtico-espinales laterales. Mientras que los ventrales pues van a controlar músculos como el tronco o el cuello, menos finos, claramente. Entonces, esta realmente puede ser una muy buena pregunta de examen. Como les menciono, a nivel de laboratorio les pueden preguntar que dibujen, pero a nivel de examen no va. Entonces, tienen que pensar en preguntas directas. Ahora tenemos la segunda vía, ¿verdad? Ya conocimos entonces la vía piramidal, ahora miramos la vía rubroespinal. Esta es más primitiva, se podría decir. Yo les mencionaba que la vía piramidal era como la nueva, pues ahora entonces tenemos la vía rubroespinal, que rubro significa como que si fuera entonces la vía, antes era córtico espinal, porque venía de la corteza, ahora viene del núcleo rojo, y entonces acuérdense de rubro como si fuera rojo, igual ambas se dirigen a la médula espinal, ¿verdad? Entonces córtico espinal, de la corteza a la médula espinal, rubro espinal desde el núcleo rojo hacia la médula espinal como tal. Esta va a ser una vía accesoria. Si bien es cierto de que conforme ha ido como avanzando la evolución como tal, pues entonces esta se ha vuelto, pues se ha ido viendo reemplazada por la vía corticoespinal que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Entonces, en humanos, pues ya no es la dominante. Pero, pues es importante verla porque entonces este va a obtener la participación del núcleo rojo, que va a ser esta parte de acá, y si se dan cuenta, pues entonces la vía ya no es tan directa. Y si ya no es tan directa, como hemos visto anteriormente, ya no es tan específica. Es decir, si es bastante directa, no pierde la información que lleva porque no tiene que pasar por ningún otro lado. Mientras que esta sí, si se dan cuenta, tiene un punto de control el cual puede venir desde la corteza, pasar por el núcleo rojo, generar sinapsis e ir directamente, por ejemplo, al cerebelo, ¿verdad? Y el cerebelo puede mandar entonces fascículos los cuales lo regresan, pero entonces entre que pasó por este punto y que regresó, perdió información y por lo mismo se vuelve menos específica, se vuelve menos fiel a la información que lleva. Sin embargo, podemos ver entonces ahora que el tronco del encéfalo lo podemos ver como que entonces el tronco, ¿va? Que va a ser entonces, pues el tronco del cuerpo, ¿verdad? Va a ser entonces el tronco del encéfalo que va a controlar la postura como tal. Y esto lo genera por medio de, obviamente, controlando los músculos antigravitatorios. Y aquí tenemos las partes del tronco que yo les había mencionado, pero también entonces lo va a hacer mediante dos grupos de núcleos. Y entonces esto es lo que ustedes tienen que aprender, el hecho de que hay un núcleo reticular y un núcleo vestibular. Y aquí los miramos, ¿va? Entonces, los núcleos reticulares se dividen en pontinos y bulbares, mientras los núcleos vestibulares, pues nada más existen como núcleos vestibulares, obviamente de ambos lados, ¿va? Entonces, vamos a ver que el balance postural, pues entonces ya podemos incluir nosotros que van a ser por medio de los núcleos reticulares, porque ahorita vamos a ver que los núcleos vestibulares van a estar más asociados pues al equilibrio, pero a nivel del oído. Recuérdense que entonces tenemos también un aparato vestibular como tal que va a ser el encargado del equilibrio, pero pues a nivel pues del oído como tal, no de los músculos de la postura, por ejemplo. Entonces, es importante, por ejemplo, cuando estamos diferenciando un vértigo de un vértigo central, de un vértigo entonces que es más periférico. Vamos a ver entonces ahora que los núcleos reticulares, habíamos mencionado que tenemos núcleos pontinos y núcleos pulvares.
Entonces, los pontinos, como nos dice el nombre, pontinos es porque están en en la protuberancia. Recordemos que estamos hablando del tronco, entonces lo del MVP. Entonces, si estamos hablando del tronco, estamos ya en la P de protuberancia, mientras que entonces los núcleos reticulares bulbares nos dice el nombre que estamos en el bulbo, siempre del mismo tronco, ¿verdad? La diferencia más importante entre estos dos es de que ambos van a controlar los músculos antigravitatorios. Sin embargo, uno va a ser excitador y el otro va a ser inhibidor, ¿verdad? Entonces, los pontinos van a ser excitadores mientras que los bulbares van a ser inhibidores. Eso es lo más preguntable, siento yo, de todo esto. Y entonces, los inhibidores van a contrarrestar a los núcleos pontinos. Básicamente, no es como que inhiban al músculo, sino que los pontinos excitan al músculo directamente, a los músculos antigravitatorios, mientras que los bulbares inhiben a los que excitan. Entonces al final como que se contrarresta y de esa manera no es una inhibición directa al músculo, sino que es una inhibición directa al núcleo, ¿verdad? La postura entonces va a depender del balance entre ambos, porque no puede estar ni muy excitados ni muy inhibidos, ¿verdad? Entonces ahora miremos como el diagrama como tal. Si miramos el balance, pues ahora miramos que en el tronco, que recordemos que era lo del MVP, pues entonces encontramos núcleos y entre esos núcleos tenemos tanto reticulares como vestibulares. Los reticulares, entonces, que van a ser los más mediales, ¿verdad? Conforme a la imagen, que van a ser, por ejemplo, estos acá. Entonces, los reticulares van a dividirse en dos, en pontinos y bulbares. Los pontinos, entonces, van a estar entonces, en la protuberancia y entonces van a ser excitadores de los músculos antigravitatorios, mientras que los bulbares van a estar en el bulbo y van a ser inhibidores de los músculos antigravitatorios, pero como habíamos mencionado, no directamente, sino que primero van a inhibir a los pontinos y como inhiben a los pontinos, que son los que excitan, pues al final como que se contrarresta y simplemente ya no genera la excitación como tal. Ahora, por último, miramos lo del control del equilibrio. Miramos ahora los núcleos vestibulares. Ya vimos entonces los reticulares, ahora los vestibulares que yo les mencionaba del equilibrio ya no actúan como tal en músculos antigravitatorios directamente, sino que entonces al funcionar en conjunto con los núcleos pontinos, que son los excitadores, van a recibir las señales y eso están muy conectados. Y lo más importante, del aparato vestibular, es decir, del oído interno. Como vimos anteriormente, tenemos el oído externo, que es el conducto, y hasta el tímpano, luego el oído medio, que van a ser los huesecillos que transmiten el sonido, y luego tenemos el oído interno, que entonces van a ser donde genuinamente tenemos el aparato vestibular como tal para el equilibrio, ¿va? Entonces, miramos que las señales excitadoras a los músculos antigravitatorios van a ser enviadas y entonces la función de los mismos va a ser mantener el equilibrio en respuesta a las señales del oído interno, ya no de los músculos como tal, sino que del oído, ¿va? Entonces, miramos que el sensor del equilibrio va a ser este aparato vestibular del que estamos hablando. Básicamente este aparato vestibular es este que miramos acá, ¿verdad? Entonces ya lo conocíamos anteriormente de manera como bastante rápida. Sin embargo, ahora miremos otras partes porque pues es lo que incluye en este capítulo de este órgano sensitivo, ¿va? Para detectar el equilibrio tenemos dos partes principales, que serían las máculas y los conductos semicirculares. Estos al final lo que van a cambiar es el hecho en donde si nos vamos a tener una aceleración horizontal, una aceleración vertical, o si nos vamos a ir hacia tres planos del espacio, un plano anterior, un plano posterior y un plano lateral. ¿Cómo así? Si yo quiero entonces determinar el equilibrio, yo tengo que ver todos los posibles movimientos que el cuerpo puede tomar conforme a que se pueda mantener parado. ¿Va? Entonces, yo me puedo ir para adelante, yo me puedo ir para atrás, me puedo ir hacia los lados, o simplemente me puedo, por ejemplo, ir en un ascensor y detectar esa aceleración vertical que estoy teniendo porque estoy subiendo, aunque yo no lo mire, pero lo siento. O, por ejemplo, si estoy en un carro y de la nada pues acelera bien rápido, pues entonces yo tengo que sentir esa aceleración que va a ser una aceleración horizontal. Para eso entonces tenemos ambos, ¿verdad? Y es importante determinar la diferencia, porque entonces las máculas se van a dividir en máculas que se encuentran en el utrículo y máculas que se encuentran en el sáculo, ¿verdad? Las máculas del utrículo entonces van a determinar o se van a encontrar en el plano horizontal, ¿verdad? Entonces van a detectar la inclinación de la cabeza como que si fuera un nivel, ¿verdad? Entonces, cuando estamos de pie y la aceleración es lineal horizontal, pues la van a poder detectar. Si tenemos entonces la mácula del sáculo, pues entonces se encuentra en el plano vertical y va a determinar la aceleración vertical, por ejemplo, cuando estamos en el elevador que yo les mencionaba. Va. Y luego tenemos los conductos semicirculares. Estos van a ser entonces receptores de la aceleración, pero angular. Se dan cuenta, ya tenemos entonces los dos planos en los que tenemos que movernos, pero aparte también entonces tenemos que ver los tres planos del espacio en los cuales podemos como discernir. Puede ser entonces un plano anterior, un plano posterior y un plano lateral, ¿verdad? Porque literal, conforme a eso, pues ya tenemos como los movimientos básicos de los cuales yo puedo detectar, ¿verdad?
Entonces, por ejemplo, nos menciona que son tres tubos orientados en estos tres planos, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí tenemos los conductos semicirculares, los cuales cabal están orientados en planos distintos para que nosotros podamos determinar los movimientos como tal. Vamos a ver acá. Ahora, ¿cómo lo vamos a detectar como tal? ¿Cómo vamos a detectar eso de manera fisiológica? Pues tenemos entonces detectores de gravedad que van a hacer y aceleración lineal. Estos entonces van a detectarlo de manera que contienen células ciliadas y estas células ciliadas son los verdaderos sensores. ¿Se recuerdan cuando estábamos viendo anteriormente los estereocilios? Pues ahora lo miramos de una manera simplificada acá, en la cual pues tenemos estereocilios que van en orden, ¿verdad? En orden ascendente para llegar finalmente a un cinetocilio. Este cinetocilio, si se dan cuenta, ¿cómo es que se comunican? Bueno, todos están conectados por como que fuera un hilo, ¿va? Entonces, tenemos nosotros como unas piedritas importantes en el oído, las cuales entonces van a estar flotando. Y si, por ejemplo, yo me muevo para un lado, ¿verdad? Entonces la piedra va a chocar con estos, ¿verdad? Va a chocar, imagínense, eso choca con este. Pero entonces, como choca con este, el hilo hace que entonces se lo comunica al cinetocilio. Y el cinetocilio es el que lo va a activar. Ese cinetocilio cuando se mueve, entonces se hace mucho más permeable, permite entonces la entrada de sodio para que se despolarice y entonces cuando se despolariza la célula, se capta entonces el estímulo por medio de de la fibra nerviosa y esta entonces es llevada a la corteza para que se entonces se entere el cerebro como tal que tenemos un cambio de posición. Estas piedritas que yo les mencionaba se llaman otolitos, ¿verdad? Porque recuérdense que oto es de oído y lito significa piedra, ¿verdad? Entonces, son cristales de calcio fisiológicos, normales, todos los tenemos. Y entonces el peso de los mismos va a doblar estos cilios que yo les mencionaba cuando la cabeza se inclina o se acelera, ¿va? Ya casi terminando, tenemos entonces ahora los detectores de la rotación que les mencionaba, que son los conductos semicirculares. Estos detectores de la aceleración angular, es decir, de la rotación en los tres planos que habíamos visto anteriormente, y tenemos que están acá, van a rotar entonces por medio de la endolinfa. ¿Se recuerdan entonces que teníamos los conductos ahí llenos de endolinfa? Pues entonces este líquido dentro de los conductos cuando el líquido empuja una estructura gelatinosa que va a ser la cúpula al final, pues va a doblar los cilios de igual manera y por lo mismo vamos a detectar la rotación. ¿Y cómo se va a determinar la diferencia de esta? Por lo mismo de la posición. Miren de que entonces los conductos semicirculares pues tienen estas posiciones específicamente para que dependiendo de cuál se estimule, nosotros ya podamos mandar la señal nerviosa y esa señal nerviosa se interpreta dependiendo de cuál se estimuló, ¿verdad? Entonces, aquí se mira cómo está todo el conducto semicircular y cómo entonces el nervio está inervando toda la cúpula que yo les había mencionado anteriormente en el capítulo de sentidos, que cuando se estimula, pues entonces va hacia la corteza como tal. Y por último, la función vestibular a nivel de predicción y estabilidad. Esto va a trabajar, como vamos a ver más adelante, con el cerebelo, ¿verdad? Porque entonces a nivel predictivo, pues tenemos entonces que hay muchos movimientos musculares los cuales van a ser demasiado rápidos como para poder pensarlos uno por uno, ¿verdad? Como les había mencionado también, por ejemplo, cuando estamos escribiendo y todo, sin embargo, hay otros, por ejemplo, menciona el libro cuando estamos corriendo. Llegamos a una velocidad muy grande a nivel que no podemos nosotros adaptarnos al siguiente paso porque si lo estuviéramos pensando paso por paso, nos caeríamos fijo, ¿verdad? Entonces el cuerpo como tal lo tiene que predecir. Y para predecirlo, pues entonces tenemos esta función vestibular de predicción. Va a trabajar mucho en conjunto con el cerebelo, lo vamos a ver más adelante, pero entonces tenemos esta función predictiva que nos permite pues anticipar y no perder el equilibrio antes de caernos, ¿va? Tenemos también el reflejo vestibulocular, que esta va a estabilizar a los ojos durante el movimiento de la cabeza. Por ejemplo, ahorita pueden mover su cabeza y los ojos la vista se va a adaptar conforme entonces al movimiento para evitar que la imagen salte, para que simplemente se quede estática y no la entendamos. Ahora, otra cosa importante es que tenemos el nistagmo. Este va a ser entonces un reflejo ocular causado por la estimulación vestibular. ¿Por qué? Porque es como cuando ustedes se recuerdan los movimientos acádicos que acabamos de ver en el laboratorio de los sentidos en el ojo, pues similar. Porque en lugar de nosotros entonces estar viendo imagen por imagen, pues entonces miramos de que el nistagmo va a ser entonces ese reflejo que va a adaptar la vista para que entonces de manera rápida el ojo pueda volver a enfocar alguna imagen como tal. Hay un nistagmo fisiológico y un nistagmo patológico, pero por el momento pues nada más sepan de que es un reflejo ocular y no se preocupen por el patológico porque pues, no se lo van a preguntar. ¿Va? Entonces, eso sería la clase del día de hoy. No sé si tienen dudas. Uy, me asusté, pensé que no estaba por aquí. No sé si tienen dudas, si no, estaría todo.
Ahorita igual les mando el resumen temático también para que entonces lo puedan ver y ya con eso entonces quedaríamos fijos. Cualquier duda pues me pueden comentar. Espero pues les haya gustado la clase, que les haya servido y pues entonces ahí nos miramos más tardecito. Adiós.